Iniciamos con un nuevo episodio de Otra Perspectiva Podcast, un espacio de análisis y reflexión de la política y la actualidad nacional e internacional. Síguenos en nuestras plataformas de YouTube, Facebook, X, Spotify e iVoox. Soy Julio Fernando Melgar. Bienvenidos. Sean muy bienvenidos a este primer episodio de Otra Perspectiva Podcast. Este es un proyecto personal que estamos iniciando hoy con un invitado de lujo. Les presento a Raúl Castañaza, quien es comunicador social, locutor, catedrático, quien también estuvo de una u otra manera involucrado en este proyecto a través de un curso en la Universidad Popular. Y pues quiero agradecerte, Raúl, por haber aceptado esta invitación a acompañarme en este primer episodio de esta primera temporada de Otra Perspectiva Podcast. Así que bienvenido, y hemos ido limitando algunos temas técnicos, pero estamos ya en este ejercicio de este primer episodio, así que te agradezco bastante por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, Fernando, por invitarme. La verdad que yo muy contento. Me alegra muchísimo que estés dando este primer paso, este primer programa. Siento responsabilidad, no, muy contento de verdad. Y creo que pues vamos a platicar muchas cositas el día de hoy. Y desde ya pues te deseo muchos éxitos, invitando ya a la gente que está viendo este primer episodio a que se suscriban, a que los sigan, que estén pendientes, que activen sus notificaciones para no perderse lo que va a ser Otra Perspectiva Podcast a partir de hoy con Fernando, que va a traer pues temas, creo, de mucho interés. Así que nuevamente gracias por invitarme en este primer episodio, y bueno, aquí vamos a platicar de todo un poco. Fíjate que yo, digamos, haciendo un tema de preparación en cuanto al tema de este primer episodio, que efectivamente he visto que mi naturaleza de podcast es hacia un componente de análisis político, de análisis sobre la realidad que está ocurriendo en el país, entre estos elementos legislativos y de decisiones de gobierno, entre otras cosas más. Pero, digamos, viendo, y como te había comentado este primer episodio, digamos, lo había enfocado a que habláramos un poco sobre cuál es la naturaleza de este tipo de espacios que hoy nos dejan las redes sociales de podcast. Y ayer me sorprendí viendo que hay un indicador a nivel mundial y que estaba dando el dato que hay 4.200.000 y tantos podcasts a nivel mundial. Entonces, y que digamos, si lo multiplicáramos por los 8.000 habitantes, 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta, más o menos 1.900 suscriptores podría tener cada uno de esos podcasts, es decir, que tenemos como ese cúmulo de seguidores. En ese sentido, Raúl, digamos, quisiera como preguntarte un poco, ¿cómo ves esta naturaleza de estos espacios de podcast? Tú tienes uno que se llama Mentalidad Correcta, que ya tiene más de 10 años en que te, digamos, tiraste al agua en esta dinámica. Entonces, la inquietud sería, ¿cómo ves este espacio? ¿Qué oportunidades da? ¿Qué transformaciones has visto, digamos, desde lo que tú empezaste a, digamos, hoy, a cómo ha ido evolucionando ese tipo de herramientas de comunicación? Primero, creo que lo veo como un espacio de oportunidad. Yo pienso en esa cantidad que me decías en este momento, y creo que la gente lo está pensando también. Bueno, yo tal vez conozco 5 o 6 de todos esos miles de podcasts que hay en el mundo, pero yo pensaba, si todas estas personas que hacen podcast quisieran un espacio en la radio, quisieran un espacio en la televisión, no cabrían, no habría, o sea, ni el tiempo nos duraría para meter a unas 1.000 personas a un programa de 1 hora para lograr ese número. En 24 horas no lo lograríamos. Estaba haciendo así como matemáticas mentales. Entonces, creo que ahí está mucho de la respuesta de lo que me preguntas, porque este espacio, la virtualidad, nos está dando la oportunidad a muchos más que no podemos llegar a esos medios convencionales, por decirlo de esa manera, a tener un espacio un poquito más libre, un espacio un poquito con más de nuestra creatividad para poder hacerlo en la virtualidad de diferente manera, viendo también que la tecnología está avanzando rapidísimo y a pasos agigantados. También eso nos permite estar innovando constantemente. Entonces yo sí creo que el podcast es una gran oportunidad. El podcast nos da la posibilidad de que cada uno podamos usar la creatividad para crear un espacio de contenido que pues
en la mayoría pensaríamos, y sería ideal, que serían para pues contribuir a la sociedad, para ayudar a nuestros círculos o a nuestra sociedad. Eso sería lo ideal, pero bueno, hay que reconocer que como lo vemos en la radio, como lo vemos en la televisión, como lo vemos en la música, por ejemplo, hay para todos, hay variedad. O sea, creo que todos tenemos la oportunidad. Si lo mío es el humor, pues puedo hacer humor en un podcast. Si lo mío es la música, puedo ser un especialista de música en el podcast. Si quiero hablar de política y de temas serios, ponerme serio, también ahí está la posibilidad. O sea que hoy es nada más hacer uso de la herramienta para poder lograrlo. Creo que por ahí va el camino y va evolucionando muy, pero muy rápido, mi amigo Fernando. ¿Y cómo viste ese tema de la evolución, digamos, de cuando tú inicias, por ejemplo, porque inicialmente era un tema más auditivo, ahora ha trascendido? ¿Cómo ves tú esa evolución que ha tenido estos espacios? Pues te lo pongo en mi testimonio y en mi historia, es que, digamos, yo trabajé muchos años en radio y FM, y recuerdo que incluso en la radio y FM, no, los locutores, hace 30 años que yo empecé en esto, la gente incluso no nos conocía, todo era auditivo. O sea, la gente se imaginaba que el locutor que está hablando era alto, canche, de ojos azules, y que si no, éramos chaparritos, flaquitos, ¿verdad? Entonces, creo que al principio estamos en un concepto auditivo, y creo que el podcast inició así. De hecho, yo, el podcast de Mentalidad Correcta, que lo inicié en época de pandemia, empezó auditivamente, porque yo venía de la radio en línea. Entonces, para mí la radio en línea era así. De hecho, recuerdo que en los últimos años de la radio en línea teníamos ya el avance de tener una cámara web en la esquina para que vieran lo que pasaba en la cabina. Y era un avance, porque la misma tecnología nos estaba dando la herramienta para poderlo utilizar. Entonces, teníamos que adaptarnos. Pero yo, principalmente por mi experiencia en la radio, por ser locutor, decidí que el podcast fuera auditivo. Entonces pasé, digamos, 2 temporadas de podcast, estamos hablando de unos 50 episodios, un poco más, auditivamente, solo para plataformas como Spotify. De hecho, sí lo subí a YouTube, pero solo con la imagen del invitado, y la gente, pues si quería verlo en YouTube, no lo iba a ver, lo iba a escuchar, pero ahí está. Pero entonces todos los episodios están ahí. Luego dije, bueno, las computadoras traen cámara, tenía mi cámara web, dijo, bueno, probemos, consigamos una luz y vamos a ver qué pasa. Ya di el siguiente paso, ¿verdad? Y después era, bueno, busquemos las plataformas que nos ayuden a llegar a otras plataformas más lejos, para no quedarnos solo en YouTube, no solo quedarnos en Spotify. Bueno, vamos a otras plataformas, porque por ejemplo Google tiene su podcast, y así, o sea, podríamos tener variedad. En las radios plataformas de radios de FM también tienen su área de podcast, tú también lo puedes agregar ahí. Entonces el espectro ha ido creciendo muchísimo, y eso ha dado la oportunidad de que nos diversifiquemos mucho. O sea, hoy estamos creando un producto aquí contigo, tu primer podcast, pero puede ser, lo pueden ver en todas las plataformas si gustan. Entonces, así de rápido va avanzando la tecnología respecto a los podcasts, creo. Sí, no, y además, como tú lo señalabas, que al final establecer una cantidad de personas en la radio convencional, digamos, es imposible. El costo, hoy las redes sociales te dan algún costo gratuito para poder, digamos, hablar de diversidad de temas. Pero digamos en ese proceso, porque al igual, por ejemplo, me recuerdo que en el proceso de la formación que nos diste en la Universidad Popular, por ejemplo, está esta página de iVoox, ¿verdad? Que tiene toda una dinámica de una variedad exquisita de podcasts, no digamos Spotify. Yo hoy le estaba planteando a un colega, anunciándole cabalmente que íbamos a hacer la primera grabación, y lo primero que me dijo es grabarlo o ponerlo en Spotify. Entonces le dije, no, ya está en Spotify. Pero en ese escenario, digamos, ¿cómo es que sale, por ejemplo, en el caso de tu podcast, que se llama Mentalidad Correcta? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Cómo es que se construye ese proyecto? Cuéntanos, ¿cómo es que, digamos, hoy pues ya tienes más de 150 episodios en la línea, en las diferentes plataformas? ¿Qué fue lo que te motivó y cómo fue que se salió construyendo ese proyecto de Mentalidad Correcta? Sí. Gracias por la pregunta, porque a mí esta pregunta principalmente me humaniza mucho, porque pasé muchos años siendo el locutor de radio, el que presentaba canciones, el que entrevista artistas, que me siguen en mis redes sociales, saben el trabajo que he hecho durante pues casi 30 años, ¿no? Pero me faltaba como esa parte humana. Entonces tuve la oportunidad de radicarme en Estados Unidos una temporada, más o menos unos 5 años, y tuve la posibilidad de trabajar con privados de libertad, específicamente latinos, gente de México, El Salvador, Guatemala, Honduras, y ahí creamos un programa que se llamaba DTIM, que me imagino que existe todavía.
se llamaba Doing Time with the Right Mind, que básicamente invitaba a los privados de libertad a hacer su tiempo con mentalidad correcta, a crear las expectativas mejores correctas, a buscar las herramientas que les puedan servir para retomar su vida al salir de prisión. Básicamente el programa se manejaba en eso, entonces era una interacción de plática, de mucha emotividad, de hablar de temas de superación, de cómo funciona mi mente, y me gustó mucho el concepto y me lo traje, entonces lo reduje a 2 palabras, mentalidad correcta, y dije, creo que a partir de hoy tengo un compromiso, ¿verdad?, con lo que yo aprendí ahí, porque aprendí a dar. Entonces dije, ¿cómo sumo mi experiencia en la comunicación también ahora con esta nueva iniciativa humana que tengo de aprender a hablar? Entonces dije, bueno, empecé creando, de hecho hasta el día de hoy lo hago, comparto en mis redes sociales una frase diaria, lo hago hasta el día de hoy, son miles las que he compartido en estos años, pero hoy es una costumbre y para mí es mi primera motivación del día. Ese fue mi primer producto. Luego empecé con pues, algunas cosas como videos, pero no me sentía cómodo y el podcast fue la primera opción. Como decirlo radial, bueno, tengo experiencia en radio, soy locutor, lo único que tengo que hacer es como crear el contenido y empecé a crear como cápsulas muy pequeñas, solo con mi voz, pero luego evolucionó a, dije, bueno, creo que ya es momento que traiga invitados que me ayuden, que me den el soporte profesional a los temas que yo quiero tratar, y así fue como fui sumando elementos hasta se convirtió en video podcast, ¿verdad? De audio, de ser solo yo, cápsulas informativas, pasó a ser espacio de entrevistas, digamos con temas muy humanos, por decirlo, en la primera temporada. Luego ya evolucioné también a presentar libros, a entrevistar artistas con historias de seres humanos que tal vez no son famosos, pero tienen historias excepcionales que les han cambiado la vida, y así está ahora el espectro de mentalidad correcta. Entonces, como todo, tuvo que evolucionar y sigue evolucionando, y de hecho ahorita estoy preparando el siguiente paso, que ya es hacerlo como tú estás haciendo ahora, con usted, ¿verdad? De una cámara, con mis invitados. Entonces, creo que la evolución continúa y la tecnología nos sigue dando esas herramientas. Y que tiene también complejidades, ¿verdad? Que claro, los que nos están escuchando ya nos pasó un pequeño incidente y ahí estamos otra vez platicando, pero al final de cuentas hay elementos para poder conversar. Pero en ese ejercicio que nos has comentado de cómo surge tu proyecto de mentalidad correcta, digamos que elementos de repente en ese proceso de conversaciones, de entrevistas, digamos, cómo te han marcado en el desarrollo del podcast, porque al final de cuentas también una naturaleza en esto es transmitir experiencias, transmitir, digamos, pues momentos difíciles que la gente ha tenido y que ha logrado salir, o también elementos de innovación, de esperanza o nuevos conocimientos. Entonces, en esa ruta que has tenido, ¿qué es lo que te ha marcado más en esta temporada que tú tienes? Mira, es bonito trabajar ese tipo de proyectos y creo que tú lo vas a vivir en experiencia, porque cuando pasen los años tú vas a decir, no, mi primer programa estuvo en experiencia y me acuerdo que me dijo tal cosa. No recordarás todo, pero recordarás algo. Entonces yo creo que todos los invitados que llegan a tu espacio te dejan un regalo, te dejan un conocimiento nuevo, te dejan una experiencia nueva. Yo principalmente en mentalidad correcta, lo que más me ha alimentado son las historias de vida. Las historias donde llega una persona que a través de la resiliencia aprendió, a través de tocar fondo por, no sé, por un vicio, por un accidente, por un cambio de vida abrupto, una pérdida, han mejorado su vida increíblemente y ahora tienen unas historias tan valiosas que creo que se convierten en el mejor elemento humano para hablarle a la gente, ¿verdad? Yo tengo mi propia experiencia, yo tengo mi propia vida, a mis 51 años me han pasado cosas muy lindas, pero cosas muy malas también. Entonces creo y siempre he pensado que todos tenemos mucho que contar. Así que las historias de vida que han llegado a mi podcast son las que más guardo en el corazón y las busco, porque yo sé que son las que le dejan mucho más cosas a la gente y que les dejan algo así como, wow, si lo hizo yo también puedo. Y creo que ese es el elemento más importante de mi podcast, dejarle algo a la gente que diga, wow, qué increíble, de no tener nada, ahora tiene esto. De ser una persona rebelde, ahora es una persona amorosa. De una persona que no le daba nada a nadie, ahora le deja algo todos los días. Yo creo que esa es la mejor lección de vida que puede dar un podcast. Y digamos, y en este proceso, porque digamos, obviamente hay algunos elementos que como tú marcabas, ¿verdad? Que son tecnológicos, que nos están marcando hoy, digamos, el tema de desafíos de las cámaras, de los teléfonos, los micrófonos, que no querían conectar el audio.
Pero digamos, más en esta posibilidad de tener este acceso a la tecnología y de conocer, digamos, estas historias de vida, de igual manera, digamos, creo que también el tipo de los podcasts te rompen, por ejemplo, ciertos esquemas. Por ejemplo, el tema de la voz, ¿verdad? Que era un punto, yo no puedo porque es que mi voz es mala, es fea, claro, hoy eso, digamos, te lo marca. ¿Qué crees, qué elementos crees más que puede dar la tecnología a la posibilidad de que, digamos, pues bueno, lleva una preparación en el tema de armar este tipo de espacios, pero que, digamos, haya otro tipo de más proliferación en el marco de que la tecnología te dé más herramientas y que puedan haber más campos o más personas que se animen, digamos, a poder generar estas herramientas de podcast? Yo creo que tú lo has vivido y traes el mejor testimonio, yo también lo soy. El primer elemento es el elemento humano, ¿verdad? Pensar y decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es mi idea? Yo recuerdo con tu grupo de alumnos que estábamos, todos eran distintos, todos tenían un proyecto de podcast totalmente distinto, porque la pregunta era, ¿qué quieres hacer? ¿Verdad? ¿Por dónde vamos a empezar? Entonces creo que el elemento humano es el primer paso, ¿verdad? Y las herramientas tecnológicas te van dando el espectro de posibilidades. Yo creo que vale la pena en este punto mencionar a iVoox. ¿Sabes qué? Cuando yo empecé el podcast, realmente los que hacen podcast lo saben, ¿verdad? Siempre hay una plataforma que almacena, ¿verdad? Como en la nube, digamos, y que distribuye. Entonces yo antes tenía una plataforma para Spotify, otra plataforma que tenía que alimentar para YouTube, otra plataforma que tenía que alimentar para Google Podcast, otra plataforma para otra que se llamaba Radios, no sé qué, o sea, 4 plataformas. O sea, tenía que grabar, hacer mi contenido, que solo era audio al principio, y subirlo a cada una de las plataformas. Entonces, investigando en la pandemia, cuando no teníamos nada que hacer, más que estar ahí en la computadora, pues encontré iVoox. iVoox me dio la posibilidad de resumir, dejar otras 2 plataformas y quedarme con 3. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que te da la tecnología, eso es lo que debemos aprovechar de la tecnología, ¿verdad? Hoy, yo lo decía, tenemos un dispositivo que se llama celular, en aquellos tiempos no existía, esto ahora te sirve de cámara, trae buenos micrófonos, te guardan, tiene mayor capacidad para guardar. Hace 10 años no podías guardar un programa de 1 hora. ¿Cómo? O sea, hoy lo puedes hacer. Entonces creo que la tecnología está ahí, las herramientas están ahí. ¿Quiero usarlas? Es la pregunta que me tengo que hacer. Entonces, y yo te digo, en un año tú y yo volvemos a platicar, te aseguro que ya la tecnología completamente cambió, tus estándares de calidad van a aumentar un montón, o sea, así va la tecnología de rápido, pero la pregunta es, ¿yo me quiero subir a eso? ¿Verdad? Y hablo de una generación como la mía, ¿verdad? Tener yo 51 años, yo sé que hay muchos de mis amigos, ay, no, qué aburrido estar grabando, ay, no, qué aburrido tomarse una selfie, ay, qué aburrido. Entonces, por eso es que las nuevas generaciones están comiendo al mundo y le estamos poniendo atención a ellos, porque ellos son las que tienen la tecnología en sus manos. Nosotros crecimos con un balón, hoy los patojos están creciendo con un teléfono celular, ¿cierto? Sí, no, y fíjate que, digamos, yo, como, digamos, en las experiencias de ir conociendo estas herramientas tecnológicas, digamos, sí, fue como el tema de cuando pasa con los niños que se sorprenden de algo, cuando, digamos, tú nos entras al tema de las aplicaciones de iVoox y también a la aplicación hoy de ese video podcast que es StreamYard, y que con un solo clic, digamos, te conecta de una vez a YouTube en vivo, te conecta a Facebook, te conecta, o sea, es una cosa increíble, que yo creo que es un tema de utilidad, ¿verdad? Que puede servir, que puede utilizar. Pero yo quisiera retomar un poquito lo que dijiste, ¿verdad? Por la parte de la ausencia. ¿Cómo surge esta experiencia en el tema de la Universidad Popular, que a mí me pareció muy valiosa, de prepararte? Porque también no es así, bueno, hay que conocer cómo funciona el equipo tecnológico, pero de igual manera hay que tener algún tema de formación para poder desarrollar este tipo de espacios y sacarle más provecho. Claro. ¿Cómo surge ese proceso de docencia en la Universidad Popular? Que fue lo que, digamos, a mí te digo, me terminó de motivarme a lanzarme a este proyecto personal. Primero agradezco tu comentario, ¿verdad? Y me alegra mucho que de este grupo seas el pionero, seas el valiente de este grupo, ¿verdad? Que tuvimos la oportunidad de compartir estas clases de cómo hacer un podcast. Pues yo llevo a la Universidad Popular por otro proyecto, pues como locutor siempre me han invitado a dar charlas, a platicar acerca de mi experiencia, a contar mis anécdotas, que le gustan mucho a la gente escuchar cómo uno ha crecido, las experiencias que ha vivido. Entonces, entre las experiencias mencioné el podcast y dije, bueno, cuando yo me quedé sin la radio, cuando me quedé sin estas cosas que podía hacer, que son, digamos, contrataciones, un trabajo normal, entonces, ¿y ahora qué hago?
Entonces surge la experiencia del podcast, mi hermana me habla de Spotify y empezamos a ver. Entonces ellos al conocer la historia me dicen, Raúl, o sea, si tiene un podcast, sí, pueden escucharlo, pues todo el mundo lo puede poner en su celular si quiere, es más, digan, y así, ¿verdad? Entonces, les llama la atención y me dice, Raúl, creo que en los cursos libres podríamos hacer algo como esto, ¿se anima? Les digo yo, pues sí, yo creo que no hay más cosa más fácil que poder uno transmitir a la gente sus conocimientos y más que todo, cómo a uno le ha funcionado. Y realmente este curso lo he dado, pues, las veces que lo he dado en base a mi experiencia, no en base a... me ha tocado que investigar algunas otras cosas. Tú sabes, hoy hicimos algunos experimentos. Sí, o sea, uno va conociendo y aprendiendo todos los días. O sea, yo porque tal vez lo haga y tenga algunos años de hacerlo, no quiero decir que lo sé todo. Al contrario, todos los días me sorprendo y he encontrado personas que me dicen, fíjate que tu aplicación está bonita, pero creo que si usas esta, te podría funcionar mejor. Mira, en cámara se mira. Entonces es de todos los días, Fernando. Yo estoy admirado de veras porque... O sea, nos despertamos y hay algo nuevo en la tecnología. Hoy está la inteligencia artificial que todavía no la hemos usado en esto, pero de repente el día de mañana ya no vas a tener a Raúl, sino a una inteligencia artificial que te conteste lo que tú quieres. Oye, te va a decir que en este momento, entonces, sí, tal cosa. Exactamente, él te va a presentar la inteligencia artificial. Entonces, creo que a ese punto acelerado vamos. O sea, las herramientas están ahí y nuevamente la pregunta es, ¿las queremos usar? ¿Las podemos utilizar? ¿Y cómo las vamos a utilizar? Sí, y en ese tema de cómo utilizarlo, que también implica un tema de responsabilidad, ¿verdad? Que la pregunta era un poco, digamos, ¿cómo ves ese campo de los podcasts en Guatemala? Pues que digamos, ahí, digamos, entiendo que hay para diversidad, hay esta, digamos, así como hay una medición de podcasts a nivel mundial aquí en Guatemala, la mayoría está más vinculado a la parte de la cultura, a la parte del humor, pero digamos, ¿cómo ves a la parte de la música, un poco de la literatura? ¿Cómo ves tú ese campo? Está todavía muy desarrollado en Guatemala, está poco desarrollado, está en evolución. ¿Hay campo? ¿Cómo ves tú? Creo que a diferencia de otros países aún estamos en pañales. Creo que una de las cosas que nos impide a nosotros los guatemaltecos, no sé si es cultural, tú tal vez hablas un poquito más de eso, pero creo que padecemos de mucho miedo, de la limitante en nuestras capacidades. Creemos que no somos capaces de. Entonces, de hecho, yo pues creo que nuestros padres, por ejemplo, a poco se han animado a tener WhatsApp, ¿verdad? Y ahí van, ¿me entiendes? De repente en Facebook, ¿verdad? Y nosotros, los que tenemos 40, 50 años, vamos ahí más o menos manejando las redes sociales, pero ya eso es poco realmente. Entonces creo que esa es una limitante en nuestro país. Aparte de eso, que pues el internet no está en todos lados, entonces también la difusión de nuestros programas, por ejemplo, Mentalidad Correcta, cuando saco mis reportes de audiencia, veo que me escuchan mucho en El Salvador, me escuchan mucho en España, me escuchan mucho en Ecuador, por ejemplo, y dices, ¿tú qué hace mi programa allá? ¿Verdad? Entonces, y así les ha de pasar a muchos podcasters que hacen en otros países que dicen, en Guatemala tengo la mejor audiencia. Entonces creo que como consumidores en Guatemala nos ha ido muy bien, porque de verdad yo escucho las nuevas generaciones que dicen, yo aprendí un podcast, o yo escuché un podcast, y esas son frases que ya se están volviendo muy habituales. Ahora, ¿qué podcast sigo en Guatemala? Pues es difícil porque, por ejemplo, en Guatemala yo, digamos, en mi segmento, no sé si por ejemplo, una Tuti Forlán hace podcast, de que hace videos, que hace cosas y grupos, pero entonces no hay como mucho y creo que nos falta esa posibilidad. Pero son muchas cosas, son muchos factores. Es el tiempo, porque hay que dedicarle tiempo, lo que llamamos nosotros en radio y televisión la producción, ¿verdad? Que tú lo estás aprendiendo en carne viva el día de hoy. Producción significa, tengo que contactar a mi invitado, coordinar con él, que si puede, que si no puede, a qué hora puede, los temas, ¿me entiendes? Y si eso lo haces cada semana, imagínate el trabajo. Y si lo haces todos los días, imagínate el trabajo. Entonces yo creo que también no nos han enseñado a tener esta secuencia, esa coordinación, esa pasión por algo y no dejarlo, ¿verdad? Si es que es muy difícil, mejor ya no, y ahí lo dejo. No, yo creo que eso nos falta mucho en este país. Si no, creo que seríamos uno de los países más productores de podcast. Aquí todos tenemos algo que decir, algo que hablar, entonces creo que por ahí va la cosa, pero creo que nos falta todavía, que es un poquito de persistencia y disciplina para poder... Creo que la palabra disciplina, eso de comprometerme a hacerlo y decir, no, mejor no que lo haga otro, mejor me los escucho. O sea, nos vamos a vencer muy rápido. Entonces sí creo que tenemos que buscar esas herramientas, ¿verdad? Que nos digan constantemente a nosotros mismos, no lo voy a dejar, es mi proyecto de vida.
yo los tengo tatuados, por ejemplo, ¿verdad? Es un recordatorio constante en mí, no en una hoja de papel, ni en un espejo, sino que es en mi piel. Y digo, aquí están mis dos proyectos de vida, no los puedo dejar. Algo tengo que hacer por ellos cada semana, por lo menos una idea, o subir un video, algo tengo que hacer. Y todavía, por ejemplo, mi proyecto de radio en línea, a pesar de que tiene más de 10 años, todavía me sigue generando a mí las oportunidades de ir a conciertos, de entrevistar a artistas. Lo hago con mi radio en línea y la gente dice, ya no la tienes. Sí la tengo, solo que ahora evolucionó a plataformas digitales. Mi podcast evolucionó de algo de audio, ahora que va a dar el siguiente paso, ya a un tipo de programa de televisión. Entonces, tiene que evolucionar, pero no dejarlo, porque si lo dejas, se acabó. Sí, no, y es un poquito el tema de la experiencia, ¿verdad? Que al final, digamos, me llevó 6 meses finalmente ya para lanzar este primer episodio, pero que digamos, al final, digamos, también está encaminado, digamos, desde mi perspectiva, a, digamos, tratar de poder compartir a veces información, datos que en la práctica, cuando lo ves en temas, digamos, de carácter político, nacional, legislativo, a veces se tergiversa mucho la información, claro. No se dan los datos como tal y entonces la gente reacciona. Y como ya habíamos tenido una conversación previa, hay también gente que tergiversa, ¿verdad? Y yo creo que ese es un ejercicio, digamos, que también implica no solamente preparación, sino responsabilidad para que efectivamente los que me están escuchando tengan certeza de que, digamos, aunque tú estás dando desde un enfoque, podría ser muy personal, muy ideológico, como tú crees o sueñas el país, pero que le estás dando datos reales y no estás generando los famosos bulos, ¿verdad? Que al final de cuentas va armando toda una red de desinformación y que hoy la gente con TikTok dice, no, es que fulanito dijo otra cosa y de repente no, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un poco el tema que también te marca de responsabilidad a poder desarrollar este tipo de espacios. Y creo que lo vas a vivir y en el camino también te vas a dar cuenta que la gente es la que te va marcando también cierta tendencia de tu contenido. Entonces vas verificando que si lo que estás diciendo es confiable para la gente, si lo que estás diciendo tiene la palabra responsabilidad implícita para decir. Yo por eso también opté un poco a los invitados porque dije, no, no puede ser que tenga yo solo mi punto de vista. Creo que otro punto de vista podría ayudar a crear una discusión, a crear algo un poquito más sano que pudiera darle a la gente de puntos de vista. Y creo que en el tema político, en el tema que tú vas a manejar, tiene mucho que ver eso, para tener una perspectiva. Tú tienes la tuya, pero vas a enfrentarte a un invitado que te va a decir otra perspectiva distinta o otra realidad distinta que de repente tu audiencia no conocía. Entonces creo que ese es el reto de hacer estos espacios, de poder aventurarnos con responsabilidad a crear espacios que le dejen algo a la gente, ¿verdad? Porque yo sí de verdad creo que hoy que somos consumidores 24/7 de las redes sociales, porque si tenemos insomnio, lo que hacemos es ponernos a ver el celular, entonces creo que sí es una responsabilidad, o sea, tenemos que pensar que hoy nos están educando plataformas como TikTok, YouTube, ¿verdad? No sé, Facebook, o sea, es increíble y la gente se lo cree, tú platicas con alguien y dice, hagan la prueba ustedes que nos están viendo, hablen de algún tema y dicen, ¿dónde escuchaste eso? En Facebook, lo vi en Facebook, lo escuché en TikTok, ya no te dicen lo escuché en las noticias. Claro, o un libro o un documento, sino que ya. Exactamente, entonces tú hoy tienes un podcast que va a llegar a esas mismas plataformas, ¿con qué responsabilidad? ¿Con qué contenido? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Entonces, también hay mucho hate, lo que le llaman, ¿verdad? El hate es el odio, entonces va a haber gente que te va a criticar, va a haber gente que dice, no, que lo que dijo no es cierto, y te van a dejar una pila de comentarios ahí que se van a volver virales. Pero ese es el riesgo de hacer un contenido como este con responsabilidad, porque tú vas a tener los argumentos y decir, bueno, lo que yo les transmití es en base a esto, y se construyó de esta manera, y era para informar, ¿verdad? O sea, cada quien ya con la información que tiene, ya se hace responsable. O como marcas, digamos, hoy también le denominan, ¿verdad? Las narrativas. Y digamos que en este caso, digamos, en lo particular, yo he manifestado siempre una preocupación, tanto en espacios, digamos, profesionales de asesorías, pero también en la ausencia, y que es lo que también hace compartía en el curso, ¿verdad? Que es que, por ejemplo, fíjate que en el caso de Guatemala, digamos, tienes como una línea de tiempo, en la cual hacia el 2045, 2060, y ahí ya vienen algunos datos entre las perspectivas y de quién te dice la información, pero el bono demográfico, que digamos ha sido una característica de Guatemala, va a cambiar a partir de esos años. Estamos a menos de 15, 20, 30 años
y van a haber menos jóvenes. Y entonces, a mí me ha calado mucho una frase que dijo en su momento, ya te diré, hace unos 15 años, un funcionario de Naciones Unidas que dijo: lástima porque Guatemala es el país de las oportunidades perdidas. Es decir, sabes los datos, sabes o asumes compromisos para trascender o para cambiar la realidad del país, y cuando le tocan a las autoridades, finalmente se hacen, digamos, los locos. Y cuando ves tú de atrás, ya han pasado 5, 10 años, 15 años, y el mismo problema sigue y no hay solución. Y entonces, yo en esa parte dije, en este espacio del podcast, que también tiene que ver un poco entre una parte de estar en Guatemala o también estar migrando por otros digamos, elementos de familia, de dejar, digamos, sí, una ruta de trabajo, una línea, de decir: miren, señores, el país necesita hacer ciertas transformaciones. Claro. Y a veces lo que ocurre es que no hay capacidad de diálogo, o no hay cultura de diálogo, Raúl. Como tú decías, el temor, ¿verdad? Y el otro tema es que, ¿por qué me voy a sentar yo a platicar contigo si tenemos una diferencia, o porque X o Y cosa, y cuando de repente tal vez algo mejor, tanto tú tienes una decisión por incidencia económica, política o académica, yo también lo tengo, y hay coincidencias, ¿verdad? Yo creo que eso es lo importante que tenemos que ir como construyendo, y que pues yo espero contribuir en este espacio de podcast, ahí dejando primeramente esa narrativa estructural, porque eso te afecta en la educación, te afecta, digamos, en el proceso de oportunidades de empleo, te afecta con el tema de la nutrición, te afecta en el desarrollo de infraestructura. Yo vivo a menos de 17 kilómetros de la ciudad, y estar 2, 3 horas de tráfico de ida y de regreso, uno dice no. Y hay países en donde las cosas han cambiado, y no sé por qué nosotros seguimos en esa dinámica. Pero es en ese ejercicio de responsabilidad, ¿verdad? Que yo espero que a un año ya estemos evaluando y que me digas: está bien, Julio, es importante que en estos elementos tengas innovación en tu podcast. Pero en ese proceso viene la pregunta: ¿qué elementos crees tú que son como los que tendrían que caracterizarse para que efectivamente un espacio como estos se mantenga vigente, sea de interés para los oyentes, y que de igual manera, digamos, tampoco te pierdas, y que efectivamente sí dé un elemento de construcción positiva a las personas? Yo creo que primero la constancia y la responsabilidad tienen que ser dos elementos importantísimos. Pero también en el caso tuyo, y creo que este podcast tiene esa responsabilidad de saber escuchar también, ¿verdad? De tener un feedback social, un feedback de otras personas que quieran venir a debatir contigo las ideas que estás planteando a través de tu espacio, porque yo creo que eso le va a dar la confiabilidad a la gente de que tiene otra perspectiva, de que tiene otra opinión. Cuando tú ya seas una opinión diferente en medio del espectro que ya hay en Guatemala, tú vas a decir: bueno, yo no puedo parar, ya estoy contribuyendo, ya estoy haciendo algo importante, ¿verdad? Ya ahora ya me buscan las personas para venir a platicar conmigo, porque saben que este espacio va a dejar una idea distinta, ¿verdad? O tal vez va a venir alguien con la intención de crear una injerencia, pero tienen, ¿verdad?, a un Fernando que se va a enfrentar a ellos para decirles: bueno, esto puede ser así o tal vez no. Entonces, yo creo que cuando vayas evaluando, la misma gente te lo va a ir diciendo, te vas a dar cuenta de que el espacio está valiendo la pena, de que vale la pena continuar, porque ya estás creando aportes sustentables a la sociedad en la que tú perteneces, a las personas que te rodean. Estás dejando ideas más claras de lo que tú opinas y de lo que opinan tus invitados acerca del contenido. Y yo creo que ahí es donde uno dice: no tengo que parar, no puedo detener, porque esto es importante para la sociedad, es importante para mí, es importante para mi familia, es importante para seguir creando ese cambio en esas estadísticas que tú mismo sabes y que estás consciente que existen, ¿verdad? Entonces, si no luchas por eso, entonces no es un ente de cambio. Bueno, apaguemos la computadora y nos vamos a quedar a casa, no pasa nada. Claro, sí. Pero yo creo que el elemento más importante es esa responsabilidad, ese compromiso social, y también saber escuchar, ¿verdad? No, porque hay muchos podcasts que he escuchado yo donde es solo una persona y nos impone sus ideas, y al final, y si tú no estás de acuerdo, no tenés la oportunidad de tener otra perspectiva. ¿Y dónde la vas a escuchar? A otro podcast, ¿verdad? Entonces así te vas mudando a modo de ir encontrando lo que yo como ser humano me place o me hace feliz, o en concordancia con mis ideas, mis costumbres, mi religión, bueno, tantas cosas. Pero yo sí creo que las personas, si quieren lograr algo en esto, tienen que tener la constancia, tienen que luchar, no dejarse vencer, y ante todo, pues tener una responsabilidad y una conciencia de que lo que están haciendo está creando algo importante. Ese es
ese es el desafío y el compromiso, ¿verdad, Raúl? De tratar de... Hoy para ti es desafío, generar, pero puedes convertirse en algo real. Claro, de generar eso, y es eso, cabalmente, de transmitir también experiencias humanas que a veces, digamos, en estos elementos de la toma de decisiones, a veces hay factores humanos que no se ven y que son los que determinan el por qué o hacia dónde se tienen que tomar esas decisiones. Pues bueno, ya digamos como para ir cerrando, ya estamos en este proceso de este primer espacio, de este primer podcast ya en serio. Yo te quisiera preguntar, digamos, más allá de, digamos, de estos elementos de compromiso y de preparación y de contenido, digamos, hay elementos en cuanto a los jóvenes para poder, digamos, también utilizar esta herramienta para que se pueda difundir también, digamos, algunos cambios de actitud, por ejemplo, con el tema de las ideas que se pudieran ir generando en lo que hoy nos genera y nos permite la red social con el podcast, pero que de igual manera esto yo lo puedo replicar en TikTok, lo puedo replicar en Facebook, lo puedo replicar en Instagram. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sí, tienes que ser un ente de cambio. Yo siempre he pensado, porque yo veo plataformas, yo sigo a plataformas, yo sigo a personas que tienen sus cuentas, entonces siempre veo, y pues el algoritmo a veces no nos ayuda en eso, porque si te metes en un terreno de que me quiero ver algo que no, entonces igual te lo siguen mostrando. Entonces, pero ¿a qué voy con esto? Que creo que es importante crear contenido que pueda llamar la atención. Con una persona que te empieza a seguir, que le hable a otra, y esta le hable a otra, y esta le hable a otra, y su algoritmo se lo vaya ofreciendo como una bonita opción, creo que te vas a convertir en una persona que hoy le llaman influencer, pero influencer con el contenido, ¿verdad? No influencer porque se viste bonito, o influencer porque tiene una linda cara, o tiene muchos seguidores, sino una persona que realmente va a influir en algo positivo. Y eso siempre, eso lo hemos dicho desde hace 30 años que vengo haciendo locución. Las cosas y las ideas, las buenas ideas, se ganan de boca en boca, se ganan aportando una conexión. Hoy se viralizan porque las redes sociales lo hacen de un día para otro. Antes teníamos que ir hablándole a cada persona para que fueran creyendo en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces sí creo que tú puedes crear un producto que pueda llegar a todas las generaciones fácilmente, pero tiene que haber una conciencia, tiene que haber un punto atractivo, tiene que haber temas que les llamen la atención y que digan, ¡ay, qué bonito punto de vista! Si te escucharon una vez, te van a seguir escuchando. Pues si no, el algoritmo se va a encargar de decirles, aquí está el segundo episodio. Entonces, así funciona. Entonces creo que nos tenemos que subir a eso para llegar a hacer algo importante, pero desde ya, pues creo que este es un buen primer paso. Bueno, el señor abogado invitó a un comunicador, no sé por qué, pero la idea era pues romper el hielo y creo que por ahí estamos empezando muy bien. Pues, y no, y fíjate que más por el tema de la dinámica de la profesión, es más un poco también por el tema de la experiencia, y yo creo que eso es un tema, digamos, en la cultura indígena guatemalteca, los abuelos juegan un papel de ir transmitiendo ideas. Y yo creo que esa parte la hemos perdido y esos elementos yo creo que hay que recuperarlos y dejar, digamos, qué pudo haber sucedido hace 20 años y para no volver a cometerlos en el presente o en el futuro. Y yo creo que ese es el ejercicio que esperamos hacer la contribución con este tipo de espacios. Digamos, ya en la parte final, agradecerte entonces por este espacio, por la paciencia. Tuvimos problemas técnicos nuevamente, pero logramos superarlos. Y ya estará en pocos minutos, estará ya en redes esta conversación. Finalmente, tu mensaje final, Raúl, agradeciéndote siempre, reiterándote el agradecimiento y esperando que aquí dentro de un año estemos avalando los episodios de la segunda temporada de Otra Perspectiva Podcast. Y déjenme contarles, a Fernando pues obviamente lo conocí de manera virtual porque el curso fue virtual, ciertamente, y hoy nos estamos conociendo en persona, pero creo que lo importante es eso, ¿verdad? Yo decía a Fernando que hoy es el primer programa, de algo se va a acordar este programa en algunos años, y cada invitado va a ir dejando algo, pero esperamos que también a ustedes pueda dejar algo, así que tómense el tiempo de seguir este podcast, tómense el tiempo de escuchar este podcast, tómense el tiempo de analizar la información que se les está compartiendo, porque creo que eso es lo más importante. Y bueno, en la música se dan pataditas, yo hoy te voy a estrechar la mano,
casi como padrino de este podcast, pero de verdad te deseo lo mejor. Espero que a la gente de verdad le guste el trabajo que estás haciendo, porque ustedes no lo saben, detrás de esto hay mucho esfuerzo, hay otras personas a nuestro alrededor involucradas, apoyando, ¿verdad? Y eso es lo más importante. O sea, esto no es solo de una persona, es de muchas personas para crear un producto que a ustedes les guste. Así que, de verdad, vivan su vida con mucha mentalidad correcta, como yo les digo. Por ahí, si gustan seguirme, estoy en las plataformas como Raúl Castañaza, o ponen el hashtag mentalidad correcta y listo. Ahí van a encontrar, cuando pongan eso, ahí van a encontrar todo en relación a mi persona y todo lo que trabajo. Y muchas gracias por esta invitación, me siento muy halagado. Y bueno, para adelante, amigo, para adelante aquí, ni para atrás ni para coger impulso, dicen. Así que muchas felicidades y a ustedes muchas gracias por tomarse el tiempo de quedarse por acá para escuchar. Gracias, Raúl. Y entonces están invitados a que nos puedan seguir viendo en los siguientes episodios y muchas gracias por la atención el día de hoy. Hasta la próxima. En otro episodio de Otra Perspectiva Podcast. Síguenos en nuestras plataformas en YouTube, Facebook, Twitter, Spotify e iVoox. Nos escuchamos pronto y recuerda que la vida es ahora y aquí mismo.